Vamos recomeçar a nossa parte científica. Estou acompanhada do meu colega Maurício Garcia, que peço então a palavra para apresentar o nosso palestrante. Silêncio, vamos, por favor, nos lugares. Bueno, ayer ya se hizo la presentación formal del doctor Abel. Simplemente hago el recorderis, que se entrenó en Madrid, España. Hizo el fellowship en endocrinología pediátrica en la Universidad de Portland, en Oregon. Y básicamente nos va a hablar del tema al cual se va a referir Ana Cláudia. Então, nós vamos ouvir a palestra sobre hypogonadotropic hypogonadism versus constitutional delay of growth and puberty, updating the differential diagnosis. Thank you. Muchas gracias. Gracias otra vez a la SLEP por darme la oportunidad de estar aquí. Estoy disfrutando de todo el congreso. He ido hablando con muchos de vosotros y para mí es un placer esta reunión, poder compartir esta reunión, estar aquí presente. Gracias por la presentación. Y antes de entrar en materia, pues quería ponerlo dentro de contexto. Estamos viendo avances tanto en pubertad precoz, recogidos de manera en la presentación excelente de la doctora Latrónico. Existen también muchísimos avances en pubertad retrasada. El objetivo no es presentar estos avances, pero sí cómo estas nuevas descripciones, estas nuevas aportaciones científicas nos pueden ayudar al clínico a diferenciar dos categorías diagnósticas de pubertad retrasada que hasta la fecha se resisten a ser diferenciadas de manera fácil para el clínico. Una, como conocéis, es el retraso puberal simple, también conocido como es retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, y el otro es el hipogonadismo hipogonadotropo aislado. Cuando es sindrómico o asociado a otras alteraciones es más fácil de hacer el diagnóstico clínico, pero cuando es aislado se solapa de manera importante con el retraso puberal simple. Muy bien, pues habiendo hecho esta pequeña presentación, los temas a tratar son dos de revisión rápida de los conocimientos que todos tenemos sobre la definición y algoritmo diagnóstico de la pubertad retrasada y también qué sabemos sobre el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, también sobre todo para los más jóvenes, y para entrar en materia, las nuevas herramientas diagnósticas que nos pueden ayudar a diferenciar estas dos entidades clínicas. Y hablaremos de pistas clínicas conocidas por la mayor parte de nosotros y también de las nuevas aportaciones con test bioquímicos y también nuevas aportaciones con test genéticos. Por tanto, la novedad de esta presentación se sitúa en los dos últimos puntos. La definición de pubertad retrasada es conocida por todos nosotros. Inicio de la pubertad más tarde de dos desviaciones estándar de la edad normal de inicio de la pubertad. Por tanto, por definición, más o menos un 3% de la población tiene una pubertad retrasada. Y las dos entidades más que se nos presentan al clínico más frecuentemente son el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, que probablemente es el 90 y tanto % de los casos que tendremos en la clínica, y la segunda más frecuente es el hipogonadismo hipogonadotropo. Hoy, hipogonadismo. De momento hablamos de hipogonadismo porque también tenemos casos, obviamente, de hipogonadismo hipergonadotropo. Este es un algoritmo diagnóstico presentado recientemente que, bueno, si partimos de pubertad retrasada, arriba a la izquierda, lo primero que tenemos que hacer, sabemos, es la medida de las gonadotrofinas para diferenciar el grupo de hipogonadismo hipergonadotropo. Y si las gonadotrofinas son bajas, tenemos diversas entidades diagnósticas, todas englobadas dentro del grupo de hipogonadismos hipogonadotropos. Podemos diferenciar de manera bastante fácil todas las entidades que quedan a la izquierda: la enfermedad crónica, el hipogonadismo hipogonadotropo funcional, si tenemos alguna de estas características, sobre todo estrés, pérdida de peso,
o ejercicio excesivo. También podemos diferenciar todas las asociadas a otras alteraciones hipofisarias o incluso algunas sindrómicas. Y habiendo excluido todas las causas que pueden provocar un hipogonadismo hipogonadotropo, nos encontraremos delante del caso más frecuente, aquí abajo, que es hipogonadismo hipogonadotropo aislado versus retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. ¿Y qué es el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo? Pues es un diagnóstico de exclusión y se puede definir de dos maneras. Antes de la pubertad lo podemos definir como niños que tienen una talla baja, también tienen un retraso de la edad ósea y todo esto es secundario a una desaceleración del crecimiento en los 3 primeros años de edad. Durante la pubertad la definición la podemos hacer clínicamente como que existe un estado de hipogonadismo hipogonadotropo que sabemos que será transitorio, que persiste el retraso de la edad ósea y que el inicio de la pubertad sí o sí ha de ser tardío. Y que muchas veces esto se acompaña con un pico puberal disminuido. Es muy común, hemos dicho que es la causa más frecuente de hipogonadismo hipogonadotropo y siempre es una causa transitoria, tiene una predominancia en el sexo masculino, pero sabemos que puede haber un déficit de valoración en esta afirmación y también sabemos que existe mucha frecuencia de casos familiares en la familia. Vale. Clínicamente tenemos este paciente descrito en la gráfica y en este momento se nos plantea un dilema diagnóstico no solo en referencia a la pubertad, sino también al crecimiento, porque si vemos en la gráfica que la curva de crecimiento se sitúa por debajo de lo normal y entonces estamos delante de un caso de retraso constitucional del crecimiento y desarrollo o estamos delante de un caso de déficit de hormona de crecimiento. Tenemos pistas auxológicas que son de gran utilidad, que os presento a continuación, que nos puede ayudar a diferenciar rápidamente estas dos posibilidades. Obviamente también nos preocupa en todo niño con talla baja y con retraso puberal cuál será la talla final. En cuanto a la pubertad, pues estamos delante de un retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, hará una pubertad completa o incompleta y por tanto se afectará o no se afectará a la fertilidad. Y todo niño con pubertad retrasada, niña con pubertad retrasada, nos importa también mucho saber qué pasará con la con la masa ósea. Muy bien, pues el grupo de Carrascosa en Barcelona en el 2017 presentó estas gráficas son gráficas de 5 tipos de maduración puberal. Esta es la gráfica de talla, se representa solo el percentil 50 y hay 5 tipos de maduración puberal, 5 tipos de niños que inician la pubertad y de niñas antes o después de lo normal y por tanto si utilizamos estas gráficas de crecimiento podemos valorar la auxología mucho mejor que si utilizamos la gráfica de crecimiento general para toda la población. Igual que existen gráficas para la talla, para los diferentes tipos de inicio de pubertad, tenemos también gráficas de velocidad de crecimiento y que deberíamos utilizar o aplicar según el inicio de la pubertad, entre 8 y 12 años en las niñas y entre 10 y 14 años en los niños. De esta manera podemos valorar fácilmente si la auxología para el patrón de inicio de pubertad es correcta o no es correcta. Y les presento un caso clínico de mi consulta. Este niño situó todo el crecimiento en una gráfica general y vemos que en algún momento sale de la gráfica y es cuando tenemos el caso que les había puesto al principio, que se nos plantea un dilema diagnóstico. Aparte del de la pubertad, el dilema diagnóstico que se nos plantea es si tiene un déficit de hormona de crecimiento. Pues si esta gráfica de crecimiento la traslado, en vez de en la gráfica de toda la muestra, la traslado en la gráfica de maduradores muy tardíos, porque este niño empieza la pubertad 2 años más tarde, vemos que el ritmo de crecimiento es totalmente normal y no es necesario hacer ninguna prueba diagnóstica para excluir un déficit de hormona de crecimiento porque la auxología es totalmente normal. Obviamente, la parte de pubertad sí
persiste como dilema diagnóstico, que es lo que me quiero referir ahora con más detalle. Muy bien, todas estas gráficas las pueden encontrar si están interesados en esta página web Millennials Growth. Y aquí pueden seleccionar el tipo de gráfica auxológica en función de la edad de inicio de la pubertad, que divide en 5 estadios de maduración puberal, como he dicho. Perfecto, pues ya entramos en materia para presentar las herramientas diagnósticas que tenemos en la actualidad que nos pueden ayudar a diferenciar estas dos entidades diagnósticas que hoy por hoy suponen un reto diagnóstico, un dilema y un reto diagnóstico. Si comenzamos por las pistas clínicas, existen muchísimas pistas clínicas conocidas clásicamente por todos nosotros, pero me gustaría detener y revisar, sobre todo para los médicos más jóvenes, 4 de ellas. Y una es el vello púbico, que tiene un valor predictivo bastante bueno, porque sabemos que el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo no solo existe un retraso en la gonadarquia, sino que existe también un retraso en la adrenarquia y por tanto no suele haber vello púbico, mientras que en el hipogonadismo hipogonadotropo solo existe un retraso de la gonadarquia pero no de la adrenarquia y por lo tanto el vello púbico suele estar presente. Obviamente, otras pistas clínicas muy importantes serían las relacionadas con el aspecto de los genitales. Si tenemos un pene pequeño, hipogenitalismo o criptorquidia, seguramente estaremos delante de un caso de hipogonadismo hipogonadotropo, porque esto no es habitual en el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Y después existen muchísimas otras pistas clínicas con una frecuencia muy variable de presentación y conocidas también por todos nosotros. La más importante es el tema de anosmia o hiposmia. Si tenemos el paciente que se nos presenta tiene cualquier grado de alteración del olfato, lo más probable es que estemos delante de un hipogonadismo hipogonadotropo. Pero existen muchas otras que ven aquí abajo, como es el paladar hendido o labio hendido, alteraciones en la visión, en la audición, alteraciones digitales, los movimientos en espejo, pues cualquiera de estas pistas clínicas tenemos que buscarlas minuciosamente porque pueden ser claves para diferenciar estas dos entidades clínicas, para empezar a pedir las pruebas pertinentes y para empezar a pedir también los estudios genéticos pertinentes. Y en esta tabla les muestro la frecuencia de estas alteraciones, de estas pistas clínicas en la población general, que son extremadamente infrecuentes, y como ven a mano izquierda, la frecuencia alta, sobre todo para la anosmia y para algunas de las otras pistas clínicas en pacientes con hipogonadismo hipogonadotropo. En esta tabla no me ponen los pacientes con retraso constitucional, pero se encontrarían incluidos en el listado de la población general. Por tanto, muy infrecuentes en pacientes con retraso constitucional y una frecuencia moderada o alta en pacientes con hipogonadismo hipogonadotropo. La parte clínica es la más fácil de describir, la parte del laboratorio es la que nos va a llevar más tiempo porque se están describiendo muchísimas herramientas diagnósticas de laboratorio con diferente valor predictivo y es lo que me gustaría repasar a lo largo de esta presentación con ustedes. Y me gustaría destacar 2 que probablemente sean las que tienen mayor poder discriminatorio en el hipogonadismo hipogonadotropo versus retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. La inhibina B, sobre todo en niños, y el test de X-peptina, que de momento para tener una aplicabilidad clínica será difícil porque es un test laborioso, como hablaremos a continuación, pero tiene una capacidad discriminativa o discriminatoria muy alta. La genética sería la tercera, no la marco aquí, pero sería la tercera herramienta diagnóstica del laboratorio que puede tener una alta capacidad diagnóstica o discriminativa en el diagnóstico de estas 2 categorías. Y los autores comentan que existen, obviamente, 2 posibilidades más. Una es esperar hasta los 18 años, porque si a los 18 años no hay inicio de la pubertad, por definición se trata de un hipogonadismo hipogonadotropo dentro de estas 2 posibilidades diagnósticas. Y el problema, claro, pierdes oportunidad de
terapéutica para tema de crecimiento, de pubertad, de fertilidad. Por tanto, esta posibilidad de esperar pues, no tiene mucho sentido. Y la otra posibilidad es el uso de primación para iniciar la pubertad en niños con testosterona. Hay muchos autores que piensan que es una herramienta diagnóstica bastante potente porque los niños con retraso constitucional suelen responder a la primación iniciando la pubertad, mientras que los niños con hipogonadismo hipogonadotropo obviamente no tienen ninguna respuesta, excepto que sea una forma parcial. Y como les comentaba, las herramientas genéticas están llegando para decir que seguramente será parte de nuestro arsenal diagnóstico en el diagnóstico de estas dos entidades clínicas. Vamos ya por aproximadamente 50 genes descritos en retraso puberal, de 30 hace 2 o 3 años, 40 el año pasado, 50 este año. Entonces es una actividad en crecimiento constante. Les represento aquí muy rápidamente cuáles son los genes más frecuentemente encontrados en pubertad retrasada. La mayor parte de ellos hacen referencia a la derecha a la producción de neuronas o a la producción de neuronas que producen GNRH o a la secreción de GNRH por estas neuronas. También pueden afectar al efecto de la GNRH, pero son menos frecuentes. Y aquí tenemos listas de genes. A mano izquierda son genes que de momento solo se han visto en hipogonadismo y hipogonadotropo. A la derecha pensábamos que el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo era totalmente fisiología, variante de la normalidad. Pues no, se están describiendo también genes que pueden explicar este hipogonadismo hipogonadotropo transitorio característico del retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Y también es interesante saber que muchos de los genes que se habían descrito, los que quedan en medio, se habían descrito inicialmente para el hipogonadismo hipogonadotropo, se ha visto que también pueden ser causa de retraso constitucional y que dentro de una misma familia, una misma alteración de estos genes del medio puede tener un fenotipo de hipogonadismo hipogonadotropo o un fenotipo de retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Bueno, habiendo dicho esto, decimos, por tanto, la genética no nos va a ayudar porque hay genes que se pueden presentar de maneras diferentes dentro de la misma familia. Pues bueno, es cierto que estos genes no ayudan tanto, pero los genes que quedan en ambos lados tienen una clara ayuda diagnóstica, un valor diagnóstico. Un estudio reciente del grupo de Londres de Sasha Howard analizan, es un número pequeño, son pacientes adolescentes ya tardíos, un grupo pequeño pero importante de pacientes con hipogonadismo hipogonadotropo aislado o con retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Al principio no tienen este diagnóstico clínico, al principio tienen el diagnóstico que vemos en la consulta, que es retraso puberal, y no sabemos qué entidad es. El diagnóstico se hace a posteriori, sobre todo haciendo la evolución clínica de estos pacientes que llegan a los 18 años, y entonces es cuando se establece el diagnóstico definitivo de una entidad clínica o de la otra. Y encuentran un tercio, hasta un 30% de alteraciones genéticas en estos pacientes. Nos queda mucho por saber todavía. Si 50 genes solo describen un tercio, pues quiere decir que igual hay 100 o 200 genes más que describen los 2 tercios que desconocemos en la actualidad. Y de estos genes, el gráfico de colores en azul son los genes que exclusivamente causan hasta la fecha hipogonadismo y hipogonadotropo. En amarillo es uno de los genes que sabemos que causa exclusivamente retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, y en gris son los genes de la zona gris, que pueden causar una u otra entidad. Y en este 30% de pacientes con variante genética detectada, la verdad que la variante que se detecta parece que puede ayudar a diferenciar clínicamente las dos entidades. En las gráficas de barra a mano izquierda vemos que todos los pacientes que tuvieron una alteración genética clásica de hipogonadismo hipogonadotropo o exclusiva de hipogonadismo hipogonadotropo, en todos ellos el diagnóstico final era de hipogonadismo hipogonadotropo. El único paciente a mano derecha
que tenía el diagnóstico genético inicial de retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, se confirmó que el diagnóstico clínico era este mismo. Y los que estaban en la zona gris, pues también podemos hacer una predicción de que si detectamos una variante genética en la zona gris, lo más probable es que este paciente tenga como entidad clínica un hipogonadismo hipogonadotropo, la mayor parte de ellos, y no tan frecuentemente un retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Yo creo que la genética se impondrá, será una herramienta más. Obviamente tenemos la dificultad del coste de estos estudios, pero creo, y otros autores creen, que será determinante en el diagnóstico diferencial de estas dos entidades clínicas. Muy bien, y pasamos, y les pido un poco de paciencia porque los datos de laboratorio son difíciles de seguir. He hecho un esfuerzo para intentar explicarlo de manera clara, pero antes de empezar a aportar ningún dato de laboratorio, tenemos que ser conscientes de las limitaciones de estos resultados, porque sabemos que somos clínicos, sabemos que la LH, FSH, todas las hormonas esteroidales y las nuevas hormonas proteicas dependen de la edad y del estadio puberal. Y el problema que tenemos es que todos los estudios clínicos que se presentan mezclan diferentes estadios puberales, no son comparables en edad y por tanto no podemos extraer ninguna conclusión sólida intentando comparar resultados de un estudio a otro, porque básicamente existen diferencias clínicas que hacen que sea imposible comparar estos resultados. Entonces, si somos conscientes de lo que les comento, de que depende de características clínicas, hemos dicho edad y estadio puberal, pero también del diagnóstico. No es lo mismo comparar retraso constitucional del crecimiento y desarrollo con hipogonadismo hipogonadotropo o con hipogonadismo hipogonadotropo asociado a déficit hipofisario múltiple, porque sabemos que en este segundo caso, el hipogonadismo hipogonadotropo muchas veces es parcial, no es total, como en el primer caso. Y encontraremos diferencias a la hora de analizar valores de laboratorio. También existen casos de hipogonadismo hipogonadotropo aislado, sin asociarse nada más, que puede ser completo o puede ser parcial. Y esto genera heterogeneidad en el análisis de los resultados. La edad, obviamente, y hay estudios que incluyen solo pacientes prepuberales, que es lo que nos interesa. Antes, cuando todavía no se ha iniciado la pubertad, sí podemos diferenciar las dos entidades. Y otros estudios pues, ya incluyen pacientes al iniciar la pubertad, incluso en estadios avanzados de la pubertad. El volumen testicular. Importante que los estudios tengan el volumen testicular para saber si la inhibina tiene que estar más alta o más baja, o la AMH más alta o más baja, la testosterona más alta o más baja. Si no te aporta esta información, no puedes extraer ninguna conclusión. Bueno, aquí les presento, por ejemplo, para los valores de normalidad de la AMH, de la hormona antimoleriana en hombres y en mujeres. Claro, no es lo mismo hacer un estudio con pacientes hombres a los 12 años, vean aquí los valores de AMH a los 12 años, o a los 16. Es totalmente diferente, no serían comparables estos dos estudios. Y si nos vamos a las mujeres, si estudiamos mujeres en edad adultas jóvenes comparado con mujeres adolescentes, pues encontraremos una diferencia abismal en los valores de AMH. Y si esto es preocupante, todavía es más preocupante el tema de los métodos de laboratorio. Aquí encuentran los valores en nanogramos mililitro, perdón, microgramos litro, bueno, es lo mismo, según el método utilizado. DHL da la mitad de valores que Gen 2. Y de hecho tenemos que multiplicar por 2 los valores de DHL para poder compararlos con los valores de otra metodología del laboratorio. Por tanto, es que no solo tienes que pensar en las características clínicas, sino en el ensayo clínico. Mientras que no nos pongamos de acuerdo en unificar estudios con características clínicas similares y estandaricemos los métodos de laboratorio, es imposible tener una conclusión sólida de todo lo que vamos a hablar. Y además, si seguimos aportando heterogeneidad, muchos de los test que les voy a presentar dependen de un estímulo. Y estímulos, pues, ¿qué les voy a decir? Existen múltiples. Para GnRH puede ser una sola dosis, puede ser una infusión durante 2 horas, puede ser una primación, dosis repetidas, y podemos utilizar
o la molécula natural o análogos que no tienen nada que ver en la potencia. Y de análogos tenemos muchos análogos también. ¿Y qué les voy a decir del test de HCG? Que existen tantos protocolos como personas estamos aquí actualmente, probablemente. Perfecto. Y les he mostrado la preocupación sobre todo con los ensayos de laboratorio que no están estandarizados la mayor parte de ellos. Por tanto, todos los resultados que les presento son altamente dependientes en gran manera de la edad y de la pubertad y de otros factores, y hasta que no tengamos valores SDS de todos los parámetros hormonales ajustados por edad y pubertad, y esto solo puede provenir de grandes estudios clínicos, todos los valores de corte que les pondré ahora no tienen ningún valor. Tienen valor para saber que si lo hiciéramos bien, seguramente tendrían un valor muy bueno. Pero como no lo hacemos bien, el valor es simplemente pues, una pequeña resultados preliminares, orientativos, etcétera, y que nos anima a hacer los estudios que deberíamos hacer para poder llegar a un acuerdo. Perfecto, entonces sí que les presentaré ahora los estudios hormonales que en la actualidad existen para intentar diferenciar estas dos entidades clínicas. Muy importante para los jóvenes, los puntos de corte que les voy a presentar muchas veces no tienen nada que ver con los puntos de corte de estudios orientados a detectar la pubertad precoz. Estamos hablando de estudios, obviamente, de laboratorio idénticos, pero puntos de corte que muchas veces son diferentes a los utilizados en el diagnóstico de pubertad precoz. Y de los estudios de laboratorio empezaremos a hablar en la población masculina, en niños, y me gustaría hablarles del valor basal de la LH, valor basal de la FSH, del pico de LH tras el test de GnRH o del pico de testosterona tras el test de HCG. Pues pasamos pico de LH, estudios de Argentina, que seguramente conozcan ustedes, pues mostraron como un valor basal del LH con un punto de corte de 0,65 tenía una buena especificidad para distinguir niños con retraso constitucional del crecimiento y desarrollo y niños con hipogonadismo hipogonadotropo, pero en este caso solo si era completo. Si era parcial, no les muestro aquí, la discriminación diagnóstica era mucho menor. Insisto, esto es simplemente para que se hagan una idea de que pueden ser buenas pruebas diagnósticas, pero que necesitamos muchos más estudios. Valor de la FSH, otro grupo de Argentina, mano derecha, mostró cómo los valores basales del LH podían tener un valor discriminatorio en estas dos entidades y establecieron un punto de corte de 1,2 con una alta especificidad y un alto valor predictivo positivo. Si hablamos ahora del pico del LH tras estímulo con GnRH, ya les digo aquí que miren a mano izquierda todos los protocolos posibles y, por tanto, los resultados son muy variables. Les presento a modo de ejemplo, pues, este estudio también de Argentina, que es el mismo que estableció el punto de corte de FSH basal, pues también analizó puntos de corte tras dar una dosis en infusión de GnRH durante 2 horas abajo y determinó que estos puntos de corte de FSH y de LH tenían un buen valor discriminatorio. Y si además asociábamos, esto es el valor discriminatorio de estos dos puntos de corte de manera sumatoria, buena especificidad y una fiabilidad diagnóstica no excelente, pero adecuada. Pero si asociamos el punto de corte de FSH basal que les había descrito, que es del mismo estudio, la fiabilidad diagnóstica subía a un 90%, que es alta. Muy bien, pues pasamos ahora al pico de testosterona tras estímulo con HCG y les presento igualmente a modo de ejemplo 2 estudios. Uno es un test corto de 3 días de duración del grupo de Israel y la verdad que no encuentran ningún solapamiento en esta población. Las características de la población la tienen arriba, hipogonadismo hipogonadotropo, una edad similar a los niños con retraso constitucional del crecimiento y desarrollo
y creo que todos eran prepuberales. Y establecen un punto de corte de testosterona de 230 nanogramos de decilitro con una alta especificidad y un alto valor predictivo positivo. En otro estudio, bueno, a ver, en otro estudio, este es en el Reino Unido. Esto es mucho más complicado porque hacen 2 tests de HCG, el test corto y un test largo de 18 días. Y además hacen también, bueno, y establecen puntos de corte diferentes del estudio previo, también porque la edad de los niños es un poco inferior, de 13 años. Y además de los 2 estímulos con HCG corto y largo, les hacen el estímulo con GnRH para medir el pico del LH, y los autores comentan que si tenemos en cuenta los 3 tests, podemos tener una especificidad del 100%, una alta fiabilidad diagnóstica. El problema que tenemos con el estímulo de HCG, conocido por todos nosotros, es que el HCG puede provocar apoptosis de células germinales no solo en testículos criptorquídicos, también en testículos sanos. Por tanto, pensamos que, sobre todo el test largo, debería reservarse a casos concretos, pero no ser extrapolado a la población general de pacientes que se nos presentan en la clínica. Muy bien, y como resumen un poco de los test clásicos que conocemos todos y que sobre todo miden gonadotrofinas o esteroides sexuales en niños, tenemos que hemos hablado de un pico de LH basal de 0,65, un pico de FSH basal de 1,2, picos tras estímulo con GnRH que les presento aquí, y el resultado de HCG depende del protocolo y de la edad de los niños también, y por tanto no les presento ningún pico. Vale. Pasamos ahora a hablar de nuevos tests que se han descrito recientemente y que hacen sobre todo referencia a las hormonas proteicas gonadales. Tenemos marcadores de células de Sertoli, la inhibina B y la AMH, marcadores de células de Leydig y NSL3. Y me gustaría hablar del test de quispeptina. Administramos quispeptina. No es una hormona proteica, lo que medimos es la LH, pero es un test nuevo que les incluye aquí. Y de un test también que se ha descrito recientemente, que es el test de pico de inhibina tras haber dado GnRH. La inhibina basal en niños parece que pueda tener una utilidad clínica en el diagnóstico diferencial de hipogonadismo hipogonadotropo versus retraso constitucional de crecimiento y desarrollo en base a diferentes estudios. Hay alguno que parece ir en contra, pero tiene limitaciones metodológicas. Y los que son más sólidos metodológicamente, les presento 2 de ellos. El primero, del grupo francés, de hace ya pues, una década prácticamente, no, un poco menos, perdón, demuestra como en esta población, en niños prepuberales, porque ya saben que la inhibina B aumenta con la pubertad, un pico de corte de 35 picogramos mililitro tiene una sensibilidad y especificidad del 100% y, por tanto, una fiabilidad diagnóstica del 100%. Para niños en estadio 2 de la pubertad, que la inhibina sabemos que aumenta, pues tenemos que aumentar el punto de corte a 65 picogramos mililitro y la fiabilidad diagnóstica no es tan buena. El siguiente estudio que les presento es de un grupo alemán y encuentra resultados parecidos. Aquí ven cómo la inhibina B, lo que les marco es hipogonadismo hipogonadotropo y retraso constitucional de crecimiento y desarrollo PP, quiere decir prepuberal, y a mano derecha EP, early puberty, que ya han comenzado la pubertad, y ven cómo la inhibina sube. La discriminación en esta gráfica no es perfecta con el hipogonadismo hipogonadotropo, pero bueno, es bastante buena y un punto de corte un poquito más bajo, de 35 pasa a 28,5 y una fiabilidad diagnóstica bastante buena. Obviamente, si vamos otra vez al gráfico, a la columna de la derecha, vemos que el poder discriminatorio en fase 2 de la pubertad, en Tanner 2, es muy alto, pero ya no nos interesa tanto porque ya seguramente estemos delante de un caso de retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. La AMH se ha estudiado por estos mismos autores y el poder discriminatorio no es tan bueno como la inhibina, aunque las dos son marcadores de células de Sertoli. El grupo francés aporta un punto de corte, de 15,4 nanogramos mililitro, 110 picomoles
litro con una sensibilidad no muy buena, pero una alta especificidad. Y el grupo alemán aporta también una discriminación diagnóstica con un punto de corte similar y una sensibilidad y especificidad moderadas. Y ya ven en el gráfico de la derecha cómo si ya se ha iniciado la pubertad, la MH no vale para nada porque disminuye durante la pubertad y sería superponible a los valores de los niños con hipogonadismo y hipogonadotropo. También lo que parecía ser prometedor, el marcador proteico, la hormona proteica de células de Leydig y NSL3, pues se ha visto que no tiene discriminación diagnóstica en el estudio alemán. Y bueno, los valores son totalmente superponibles entre hipogonadismo, hipogonadotropo y retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Por tanto, nos quedamos como con la inhibina B y quizá la hormona antimülleriana nos pueda ayudar también. Y es el resumen que les presento aquí. Para la inhibina B, el punto de corte aproximadamente de 30 picogramos mililitro en niños prepuberales puede tener una buena discriminación diagnóstica. En estadio 2, lo más probable es que sea retraso constitucional del crecimiento y desarrollo porque ha iniciado la pubertad, pero también es posible que sea un hipogonadismo hipogonadotropo parcial que ha iniciado la pubertad y no tendrá un curso evolutivo. Y por tanto, en ocasiones es importante saber también el valor de inhibina B. Para la MH solo es válida en niños prepuberales. Hemos dicho que no tiene ningún valor en niños que han iniciado la pubertad y un punto de corte aproximadamente de 20 nanogramos mililitro podría ser útil. Perdón, la presentación está aquí, o sea que la pueden recoger cuando quieran. Perfecto, vale. Entonces, dado un poco la desesperación de no encontrar ningún marcador de laboratorio que pueda ser 100% específico, sensible y que tenga una discriminación diagnóstica del 100%, fiabilidad diagnóstica del 100%, pues muchos de los autores han querido combinar diversos marcadores de laboratorio a ver si de esta manera aumentábamos la discriminación diagnóstica. Y de hecho les comenté de los dos test de HCG más el test de GNRH, ¿no? Pues otros autores han hecho algo parecido y este grupo en Finlandia, muestra como la combinación, bueno, aquí mide tres herramientas diagnósticas. Una es clínica y las otras dos de laboratorio. La clínica es el volumen testicular y las dos de laboratorio, pico de LH, y aquí sí que es una dosis única de GNRH y la inhibina B basal. Y aquí les muestran las tres herramientas diagnósticas por separado, curvas ROC, son aceptables pero no son perfectas. Y ellos dicen y muestran en este estudio, por separado tenemos lo que tenemos, pero de manera conjunta, si cumplen los puntos de corte de los tres parámetros analizados, la discriminación diagnóstica es casi perfecta. Pues quizá esta sea parte de la solución al problema. Muy bien, estamos llegando hacia el final de la parte ardua del laboratorio. Quiero que estén relajados porque el test de la quispeptina es difícil de entender, pero para que lo entiendan, ¿por qué postularon los investigadores que podría ser útil? A ver si se entiende. La mayor parte de alteraciones en hipogonadismo y hipogonadotropo es por la formación de neuronas productoras de GNRH o secreción de GNRH. Claro, si yo doy GNRH como estímulo para intentar discriminar las dos entidades, en el hipogonadismo y hipogonadotropo le estoy dando lo que le falta y en algún caso tendré respuesta porque le estoy dando lo que le falta. Pero si me voy a la quispeptina que está por encima, es igual que tenga o no tenga neuronas productoras de GNRH o que las tenga y no secreten, que por mucha quispeptina que le dé no va a haber ninguna respuesta. Y esta es la postulación, la teoría, la hipótesis que se plantearon estos autores. El test, ya les digo, aplicabilidad clínica de momento no, esto es investigación, a ver si se puede hacer una versión reducida para que llegue a la clínica, y lo que se mide sobre todo es el pico de LH tras haber dado quispeptina, y los autores lo comparan con el test de GNRH.
Dos gráficas, paciente con hipogonadismo hipogonadotropo arriba, paciente con retraso constitucional del crecimiento y desarrollo abajo. Ven la población de estudio 8 y 8 sujetos. Necesitamos obviamente reproducir estos resultados. Incluimos 2 niñas y la mayoría son niños en cada grupo. Vale, entonces el estudio tiene 2 partes. La primera parte, que es basal. En estado basal, el hipogonadismo hipogonadotropo no secreta ninguna GnRH y si damos la quispeptina en el hipogonadismo hipogonadotropo no hay ninguna secreción de GnRH y por tanto no hay pico de LH, mientras que si damos quispeptina vemos un pico de LH en el paciente con retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Esto es lo básico del test, pero este test, cuando lo hicieron, empiezan a medianoche, es punto cero, empiezan a medir cada 10 minutos la LH para ver la secreción basal y ven abajo, por ejemplo, que en el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, a mitad de la madrugada, hay un pico espontáneo de secreción. Esta secreción basal también se ha postulado como discriminatoria diagnósticamente entre las dos entidades, pero no he querido entrar en detalle, pero al menos aparece en este test. Y los autores obviamente tienen que comparar la quispeptina con el test de GnRH y ya ven que en situación basal hay una respuesta moderada de la GnRH en el caso de hipogonadismo, porque si le damos lo que le falta, es probable que haya un poco de respuesta, pero esta respuesta suele ser menor, tal como les he mostrado en los estudios previos a la que vemos en el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Claro, los autores dicen, esto es situación basal, pero ¿qué pasa si en situación de que primemos, que activemos un poco el eje gonadotropo, dando GnRH de manera consecutiva, que esté un poquito activado este eje, tiene el mismo poder discriminatorio el test de la quispeptina y lo tiene, ya lo ven aquí, que en situación no basal, en situación de cierta actividad del gonadostato, del eje hipotálamo hipófiso gonadal, no hay ninguna secreción de GnRH. Esta segunda parte sería válida para el caso de hipogonadismo hipogonadotropo parcial, que puede tener cierta actividad del eje hipotalámico hipófiso gonadal, ¿no? Y ven la respuesta perfecta en el retraso constitucional. Y en este caso de primación con GnRH, el pico del LH tras el segundo estímulo GnRH muchas veces no es discriminatorio, como ven aquí. Por tanto, los autores dicen en esta población reducida que el test de quispeptina, esto sería el pico de LH obtenido basal, tiene una alta discriminación diagnóstica, un punto de 0,4 de LH tras estímulo con quispeptina discrimina perfectamente las dos poblaciones, sería del 100% la discriminación diagnóstica. En el mismo estudio demuestran cómo de manera basal el pico de LH tras GnRH pues no tiene la discriminación diagnóstica tal como les he mostrado en otros estudios. Y luego también miran la inhibina B, y la inhibina B tiene una discriminación diagnóstica muy buena, bastante buena, tal como les he demostrado en los estudios previos. Entonces ellos concluyen que quispeptina perfecto, inhibina bastante bien y GnRH pues un valor moderado. Por tanto, el test de la quispeptina, si podemos hacer que llegue a la clínica, nos puede ayudar a distinguir claramente el hipogonadismo hipogonadotropo del retraso constitucional del crecimiento y desarrollo e incluso, debe ser con primación seguramente, nos puede llegar a ayudar a distinguir entre casos parciales de hipogonadismo hipogonadotropo y retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Debemos ser conscientes, y ya lo indican los autores, que en un 6% de los casos el test de la quispeptina no sería útil y sería en caso de que falle la propia quispeptina porque le estaríamos dando lo que le falta o en caso de mutaciones de proteínas que regulan la secreción de la quispeptina, que están por encima y por tanto no sería útil. Pero son solo un 6% de los casos de hipogonadismo hipogonadotropo, o sea, tendría una alta utilidad diagnóstica.
Perfecto, pasamos a las niñas, tenemos 6 minutos por delante, yo creo que vamos a ir rápido. Y lo que les quiero decir es que hay muy poquitos estudios que intenten discriminar retraso constitucional de hipogonadismo. Y por tanto, lo que les presento es un poco diferente. Son estudios en mujeres adultas, no en adolescentes o en niñas, que intentan discriminar hipogonadismo y hipogonadotropo de pues, normalidad, para hacer el diagnóstico de hipogonadismo y hipogonadotropo en mujeres adultas. Eso es lo que les quiero decir. Y entonces me detengo básicamente en las hormonas proteicas y en el test de la quispeptina también, y en el nuevo test que se está proponiendo, que es de pico de inhibina B tras la GnRH. El valor discriminatorio de la inhibina en este grupo de Francia, pues bueno, no es muy malo. Aquí les pongo que tiene un buen valor predictivo negativo y bueno, no es tan discriminatorio obviamente como en el caso de los hombres, pero bueno, puede ser de utilidad. Y la AMH, pues igual. Obviamente, lo que les he dicho, si nos vamos a los 20, 30 años, ya empieza a disminuir la AMH y tenemos que tener en cuenta la edad de estas mujeres. ¿De acuerdo? Bueno, perdón, aquí la AMH es incluso peor que la inhibina, pero bueno, puede tener una cierta discriminación diagnóstica. El test de la quispeptina, que les voy a decir, con 2 mujeres en un lado y con 2 en el otro, parece que es prometedor, pero necesitamos que repliquen este estudio. Y este test sí es del mismo estudio, no son mujeres adultas, son las niñas. Bueno, sí, que hay mujeres. No, son adolescentes, sí. Perfecto, y como resumen, por tanto, de los test diagnósticos en mujeres adultas, la mayor parte de los estudios para el diagnóstico de hipogonadismo y hipogonadotropo, tenemos que la inhibina B un punto de corte de 50, o la AMH un punto de corte de 9, y a mí me gusta quedarme con los valores de la derecha, y me quedo 50 y 50, que es más fácil de recordar, pues pueden tener un poder discriminatorio. Y de los nuevos tests, pues les he hablado del test de la quispeptina y me gustaría presentarles esta publicación reciente de un grupo de India, donde en adultos jóvenes con hipogonadismo y hipogonadotropo o con retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, claramente una diferencia de edad, dicen, bueno, la vitamina B basal es buena, pero si le doy un poquito de estímulo con GnRH, la capacidad diagnóstica se encara mejor. Y es increíble. Tenemos 15 y 24 sujetos, pero vean en la muestra exploratoria capacidad diagnóstica 100% en mujeres y en hombres, con puntos de cortes. Claro, esto es tras estímulo, son valores mucho más altos que los valores basales que les he mostrado, de 100 y pico y de 70. Vale, luego dicen, vamos a validar esto, es muy bonito, pero aquí hay pocos sujetos, lo validan en una segunda muestra. No es tan perfecto, pero es muy bueno. Y aquí los resultados no me los ponen en curva ROC, me los ponen en tabla, pero ya ven la discriminación diagnóstica de la inhibina B con estos picos derivados de la primera muestra de estudio, 94%, es muy alta. Mientras que la inhibina B basal, pues en este caso es un poco más baja. ¿De acuerdo? Claro, aquí también se mezclan hombres, mujeres, no. Lo bueno sería repetir este estudio en otras poblaciones y separar hombres y mujeres. Y les presento resultados de la doctora Sasha Howard, que presentó en la ESPE. Bueno, son resultados parciales, porque yo no tengo la presentación y no les puedo mostrar números, pero la doctora Sasha Howard ha enviado para publicar un score en mujeres adultas para el diagnóstico de hipogonadismo y hipogonadotropo, y el score se basa en 5 parámetros: la inhibina B de 50, la AMH de 50 en unidades internacionales, la presencia o ausencia de paladar hendido, la presencia o ausencia de anosmia o hiposmia y la detección de alguna variante génica en los test genéticos que les comentaba. No les puedo dar los resultados, como he dicho, pero es cuestión de esperar porque en meses tendremos la publicación y podremos analizar estos resultados. Pues eso es todo. Muchas gracias. Perdón, si me permiten el minuto que tengo. Siguiendo con el algoritmo diagnóstico, habíamos dicho que es fácil discriminar el hipogonadismo y hipergonadotropo. El hipogonadismo y hipergonadotropo cuando se asocia a enfermedad crónica o a otras alteraciones,
y que no es fácil discriminar cuando es aislado del retraso constitucional. Y en esta revisión del 2019 lo que les quiero decir es que ya incluía en ellos la inhibina, los test diagnósticos, y que en 3 años tendríamos que actualizarlo con todo lo que hemos presentado. Pero es posible que en breve, en pocos años, podamos tener herramientas diagnósticas muy buenas para poder discriminar estas dos entidades. Y ahora sí, gracias. Gracias, Abel, por la revisión. Una pequeña pregunta para Abel. ¿Qué opinas de la reversibilidad del hipogonadismo hipogonadotrófico? Pues que existe y bueno, la genética nos tiene que ayudar a saber qué casos serán reversibles, qué casos no serán reversibles y que bueno, es una entidad real. Sí, sí. Y obviamente, claro, como es en adultos, 20 o 30 años incluso, muchos no están en estos estudios. Estos estudios se han hecho en edades precoces. Pero sí, sí. Vale a pena mencionar que a reversibilidade do hipogonadismo hipogonadotrófico está em torno de 10%. E diferentes defeitos gênicos têm sido associados, talvez com exceção do gene K1, que codifica a anosmia, que é a forma mais grave de hipogonadismo hipogonadotrófico congênito associado à anosmia. Mas eu acho que ainda estamos distantes de fazer diagnóstico diferencial entre hipogonadismo hipogonadotrófico congênito permanente ou reversível com base na genética. Não temos ainda esses dados. Talvez no futuro realmente venha a ser uma arma. Gracias, Ana Claudia. Hugo. Muchas gracias por su revisión, doctor. Justamente coincidiendo con la pregunta de Mauricio, yo creo que otro de los factores que tiene que ver con la dificultad diagnóstica, más allá del tipo de test de las poblaciones que se estudian, personalmente incluir como grupo control deficiencias hipofisarias múltiples no me convence. Yo creo que los controles tienen que ser hipogonadismos hipogonadotróficos y retrasos puberales simples, con edades aproximadas, y tal cual usted mencionó, que estén en estadio puberal, prepuberal. Por lo tanto, vamos a tener que estudiar pacientes que estén entre 14, 15 y 17 años, no más de 17 años, y no como en algunos estudios, inclusive usted mostró en la bibliografía, llegaban hasta 29 años, y entonces, bueno, creo que el diagnóstico es claro. Pero otro de los factores que confunde mucho es que lo que nosotros hoy decimos que es un hipogonadismo hipogonadotrófico sindrómico y con mutaciones confirmadas puede ser reversible. Entonces, tenemos que bajar la soberbia y decir el tiempo para el diagnóstico y el tiempo para el final de la historia lo va a dar la evolución del paciente, y nos vemos obligados, como decía Ana Claudia, 10% de los hipogonadismos masculinos han mostrado en algunas largas series la reversibilidad. Por lo tanto, en algún momento tendremos que suspender el tratamiento de nuestro paciente, hacer un washout de tal vez 2 meses y reevaluar a los pacientes. Y es un tema la reevaluación, porque todas las pruebas dinámicas son para investigación clínica. Sí. En nuestra experiencia en el Hospital Álvarez en Buenos Aires, el único test dinámico que utilizamos es la infusión de GNRH, igual que en el Hospital Gutiérrez, que en 2 horas resuelve todo. Pero los estudios nocturnos, las largas 18 días de test de HCG son para investigación clínica. Estamos de acuerdo. No he querido entrar en el tema de la reversibilidad del hipogonadismo hipogonadotrófico en adultos porque se escapa un poco del tema, pero gracias por las aportaciones. Sí. Bueno, con respecto a la inhibina B, que usted mostró los puntos de corte, de acuerdo al estadio de Tanner 1 y 2, me preguntaba la técnica de laboratorio, si también depende de la técnica usada. Depende también de la técnica. Porque yo soy de Uruguay, por ejemplo, que tenemos pocas herramientas diagnósticas, mucho porque somos una población pequeña, y entonces te quedas sin... Sí, sí que depende. Y de hecho hay heterogeneidad en los estudios reportados. Pero incluso con la misma técnica hay heterogeneidad, entonces seguramente debido a los factores clínicos y no del laboratorio. Pero sí,
He mostrado a modo de ejemplo la AMH, pero con la inhibina B. Quizá no sea tan exagerada la diferencia, pero también existen diferencias. ¿Y esos puntos de corte que usted mostró, con qué técnicas son para No lo extrapolarlos? No lo recuerdo, Está lo bien. siento. Lo No, por tendría favor. que... Pero sí era la misma técnica. Perfecto, muchas Sí, gracias. sí. Bueno, mi pregunta va en base a las técnicas también. Nosotros en Uruguay tenemos un test de estímulo de triptorelina. Ajá. Quería que la referencia en el concepto del test de triptorelina para la aplicación de retraso constitucional. ¿Qué opina? Vale, bueno, es lo que he mostrado. Bueno, no he mostrado solo GNRH, no he mostrado análogos. Hay estudios, igual que no los he querido mostrar porque la variabilidad, claro, ustedes utilizan triptorelina, pero otros utilizan un diferente análogo. Y era tal la heterogeneidad y variabilidad en los resultados que no he querido mostrarlos. Tienen utilidad diagnóstica igual que la GNRH, pues parecida. Bien, muchas gracias. Gracias. El volumen testicular prepuberal menor de 1 mililitro garantizaría eventualmente un hipogonadismo hipogonadotrófico y obviaría la necesidad de pedir hormona antimülleriana e inhibina B. Yo creo que de manera aislada no, pero de manera conjunta es posible que pueda aportar. De manera aislada es difícil. Para concluir, Abel, Sim. o que você faz? ¿El qué, perdona? Porque mostraste os testes da quispeptina, não fazemos. Teste do GNRH, não temos. Temos inibina, sim. Temos, eventualmente, todos os valores baseados. Mas o que você faz na sua prática? Sí, nosotros utilizamos la inhibina B en niños y pensamos que es útil en la práctica clínica y me gustaría esperar resultados de test de estímulo con GNRH de la inhibina para ver si todavía tiene más discriminación diagnóstica. Esto en niños. En niñas, bueno, no tenemos tantas niñas con retraso constitucional, te planteas más el diagnóstico cuando llegan a la edad adulta, ¿no? Y bueno, y en niñas no. En niñas la verdad es que utilizamos muchas veces la espera y los valores basales de estímulo con GNRH o con análogo, y es nuestra práctica clínica, que supongo que es parecida con la de muchos de ustedes. Ignacio. Hola, Abel. Gracias por la conferencia. Me dejó un poco sorprendido la proporción tan alta de variantes en genes en el retardo de crecimiento constitucional que has mostrado como antecedente, ¿no? Yo creo que por ahí un poco, por un lado, es que muchos estudios muestran variantes en genes conocidos, pero por ahí tienen variantes nobles, muchos trabajos no muestran estudios de funcionalidad, que a lo mejor no es tan prevalente la relación causal. Porque además uno ve que es verdad de lo que has dicho, de que algunas familias pueden tener hipogonadismo y otros retardo puberal, pero hay muchísimas familias con retardo de crecimiento constitucional a lo largo de generaciones que no tienen hipogonadismo. Entonces por ahí a lo mejor terminan separándose estas poblaciones, ¿no? Que creería de que, no sé, hay por ver cuántos realmente el retardo de crecimiento constitucional que tiene una herencia, a veces del tipo dominante, digamos, en familias 2, 3 generaciones, y no tienen ningún problema de fertilidad, no tienen problemas, a la larga desarrollan, ¿no? Não é doença. Entonces, el peso de esos genes hallados, ¿realmente cuánto peso tiene? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No soy experto en esta parte, sé que de los 5 o 6 genes hay 2 que están más claramente asociados a funcionalidad, que sí que pueden estar implicados. El resto son más asociaciones genéticas, como decías, Ignacio, y hasta que no se demuestre en otras poblaciones, pues, o se demuestre una relación biológica, pues de momento son asociaciones genéticas. Lo que sí que es cierto es que probablemente estemos delante de la punta del iceberg y que la mayor parte de genes que causan esta entidad clínica y familiar, que es el retraso constitucional, estén por descubrirse, que hasta ahora habíamos pensado que era toda una variante fisiológica y ninguno le había dado el valor de posibilidad de alteración genética, y ahora se empieza a dar y se empieza a investigar. Bueno, hemos dicho de 30 genes hace 3 años a 50 genes ahora, la evolución de estos estudios va a ser rápida. Muy bien, gracias. Gracias. Ahora a disfrutar una taza de café colombiano.